Apocalipsis capítulo 2. Gloria. Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué iglesia nos toca hoy? Pérgamo. ¿Lo tienen? Vamos a leer de manera antifonal. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, que testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, tomen asiento. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien me puede ayudar? Ah, no, ahí ya está. ¿Sí? Sí. En la clase pasada, ¿qué aprendimos de la primera iglesia o la primera conducta de nuestro corazón frente al Señor? Debemos volver a nuestro primer amor, a nuestras primeras obras. En la segunda iglesia, tener consuelo en medio de la persecución. amén. Hoy vamos a ver Pérgamo. Les dije en clases pasadas que las 7 iglesias es una síntesis del análisis que vamos a hacer con respecto al juicio de lo que se está planteando en Apocalipsis. Las 7 iglesias son solo esa apertura de lo que vamos a ver. En la tercera iglesia es el juicio contra el falso profeta y el rey impío, que lo vamos a ver en el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis. Pero aquí está de manera resumida. Cuando estudiamos las 7 iglesias, es la palabra de consuelo para la iglesia, para que la iglesia se fortalezca en el Señor, y luego va saliendo hacia el imperio, que es lo que estamos viendo. Apocalipsis está escrito en la época del 60 hacia el 90, hablando de las persecuciones que va a tener la iglesia en el primer siglo. Muchos corrieron las fechas y por eso dicen que Apocalipsis es un libro de profecías fallidas. Están muy equivocados, bastante equivocados, porque todo lo que se dijo se cumplió al pie de la letra. Amén. Entonces vamos con nuestro estudio. Es el juicio contra el falso profeta y el rey impío. Aquí hay algo que les puse. Pérgamo era otra importante ciudad de Asia, donde está dirigida la carta. No se conoce ciudad de Pérgamo. Ya dijimos que el libro es un libro simbólico, por lo tanto representa el estado del corazón o el corazón de la iglesia. Y era la anfitriona de cierto número de falsos cultos populares. Por eso dice, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás, que lo acabamos de leer. Los más prominentes, habían templos para Zeus, para Dionisio. ¿Ustedes saben quién es Zeus? El duro de la mitología griega, el dios del trueno. Dionisio, señor de ahí en la esquina. Esculapio, era el dios de la medicina. Y había un templo para César. La ciudad de Pérgamo se ufanaba de los magníficos templos dedicados a los Césares y a Roma. La ciudad también era conocida por su gran biblioteca. Tenían una biblioteca impresionante. Solo le ganaba una biblioteca, la biblioteca de Alejandría en Egipto.
Esto lo puse como para hacer como una reseña de la iglesia. Lleva el nombre de Pérgamo. Hay veces cuando vamos a exponer la palabra, todas estas cosas tratan de distraerlo a uno, pero me era necesario hacer una introducción a la iglesia de Pérgamo. Casi siempre cuando hacemos estas introducciones perdemos de vista el sentido de lo que el Señor está comunicando. El Señor no quiere tanto que me dedique a ver qué significa Pérgamo, sino el mensaje de Él a la iglesia. ¿Estamos? O Esmirna, decíamos que representa ¿qué? Esmirna, amargura, mirra. Cuando Pérgamo, lo voy a dejar ahí, ya se los explico. La demanda de papiro excedió la capacidad de Egipto. Antes se escribían en papiros. ¿Qué son los papiros? Eran, vamos a decirlo, unas hojas sacadas de una planta. Era procesado y salía de una planta. De ahí viene el papiro. Esta iglesia se llama Pérgamo, que es donde vienen los pergaminos. Pablo habla, dice, tráeme el capote que dejé en Troa, mayormente los pergaminos. Entonces, la demanda de papiro excedió la capacidad de Egipto, porque Egipto producía el papiro. El aumento del precio del papiro provocó que la gente de Pérgamo usara el pergamino de pieles de animales procesadas. Esto lo metí porque tiene que ver. Lo repito suave. La demanda de papiro excedió la capacidad de Egipto para producirlo. El aumento del precio del papiro provocó que la gente de Pérgamo usara el pergamino de pieles de animales procesadas, que se denominó pergamena o pergamum. Por eso la palabra de Pérgamo. El pergamino había estado en uso en Asia en épocas anteriores, pero Pérgamo refinó el proceso y se hizo famoso por él. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro estudio? Pues que si tenemos el pergamino donde escribimos, ¿qué está pasando con la palabra? No podemos perder de vista. Siempre la introducción a las iglesias habla el que tiene ojos de fuego. Entonces tengo que ir a mirar los ojos de fuego cuando usted vaya a interpretar. Tienen los pies de bronce bruñido. ¿Qué representa eso? Ya me lo dijeron. Voy a ir a mirar. Porque de acuerdo a lo que el Señor habla, es lo que la iglesia está fallando. Tienen el material, tienen el pergamino, pero algo está defectuoso dentro de la congregación. Aquí les saqué una fotico del papiro y el pergamino. Vamos más adelante. Discúlpenme. Es que no sé por qué no me está trabajando bien. Listo. Vamos con esta otra. El significado de Pérgamo en griego es, lo puse así en palabras sencillas, pirlos, que significa torre, lugar fortificado. Una torre, un lugar fortificado, un sitio de altura, una elevación. Y la palabra gamos significa matrimonio. De ahí viene la palabra polígamo. ¿Polígamo qué es? Muchos matrimonios. La palabra de Pérgamo habla del matrimonio o la alianza con el poder. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Tiene que ver en cuanto a la oración. Tiene que ver en cuanto a la súplica al Señor. Pero no tenemos alianzas. No existe tal como el pastor senador. ¿Me lo oyeron? Porque la iglesia es un ente totalmente diferente al Estado, pero que está ahí dentro del Estado. Los senadores, nosotros ejercemos el derecho al voto porque es un derecho. Y quien quiere vota y quien no en blanco. Pero nosotros no estamos llamados a tener estas alianzas con el Estado. Cuando vengan los cristianos a invitarlo a usted a que vote, ¿qué va a pasar? Nuestro reino, dijo el Señor,
no es de este mundo. Nosotros no participamos en la corrupción de muchas personas y en la corrupción de este gobierno. ¿Qué pasó con la iglesia de Pérgamo? Había un problema gravísimo entre el Estado y la iglesia. Ya lo vamos a seguir mirando. Perdónenme que la tecnología me atropella. El Señor se describe como la espada de dos filos. Vamos al texto. Alguien que lo lea. El 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Gracias, hermano. ¿Qué representa la espada de dos filos? La palabra de Dios. Tenemos el pergamino, tenemos la palabra de Dios, tenemos, mis queridos reyes de Israel, la ley, y tenemos donde escribir. ¿Cuál es el problema de Pérgamo? Ahí como de introducción. Se acomodó ahí al sistema que el hombre le ofreció. Amén. Y perdieron de vista ¿qué? La palabra del Señor. La espada de dos filos es la palabra del Señor. La espada de dos filos es el juez. La espada de dos filos es el poder, y la espada de dos filos es la autoridad. La espada o la Biblia representa al Señor Jesús. El que tiene la espada de dos filos dice esto. Esta carta habla del sincretismo. ¿Saben qué es sincretismo? Sincretismo es la mezcla de pensamientos en una cultura. Eso es sincretismo. Esta carta habla del sincretismo religioso y la conveniencia con el Estado con fines lucrativos, que es un problema para la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado ni con el gobierno para fines lucrativos. ¿Estamos? Ustedes pertenecen a otro reino. Perdónenme, es que me digo, yo no sé qué el oír, no me deja concentrarme. La iglesia no puede tener asociaciones con el Estado porque somos un reino totalmente diferente. ¿Entendido? Cuando la Biblia habla del trono de Satanás, ¿el trono qué es? En la Biblia. Una posición de autoridad. Amén. Es el asiento de la autoridad gubernamental. No es que Satanás tenía puesto allá un trono y los demonios alrededor de él. Siempre Apocalipsis está hablando de una manera figurativa y nosotros debemos entender lo que está diciendo. La comunidad judía incrédula que ha abandonado el pacto. ¿Quién es la comunidad? Ahí lo tengo escrito. La comunidad judía, los judíos que no habían querido aceptar al Señor, estaban, el que no es con el Señor, contra Él es. La comunidad judía incrédula que ha abandonado el pacto en favor de una religión mítica, usted lo sabe, cuyos representantes estaban en unión íntima con el Estado. El sumo sacerdote era amigo de los gobernantes. Y si es amigo de los gobernantes, si usted tiene a alguien que le cae mal, cuenta por ahí la historia que un día llegó el señor Juan Calvino y asesinó a Miguel Servet. Terrible. Y llegó Casiodoro de Reina a pedirle el favor que le ayudara para la impresión de la Biblia, y le hizo un comentario sobre eso, y cuenta la historia que Juan Calvino se quedó mirándolo y Casiodoro de Reina entendió que tenía que irse. Cuando las iglesias están en unión con el poder, es un problema para la verdadera iglesia del Señor. Y eso es lo que está representando con los judíos y la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la misma iglesia del desierto. Amén. Que ahora camina en el nuevo pacto. Han perseguido siempre, y lo vamos a ver porque por eso vienen los ejemplos, a aquellos que verdaderamente siguen al Señor.
cuyos representantes estaban en unión íntima con el Estado, continuamente haciendo comparecer a los creyentes ante el magistrado romano. Alguien que habla Hechos 12, 1 al 3. Otro hermano que me... Hermano Alex, Hechos 12, 1, 3. Hermana Sandra, Hechos 14, 5. Hermana Lili, Hechos 18, 12 y 13. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Amén. Ahí estamos dándonos cuenta de la sociedad. ¿Quién sigue? Hechos 14, 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearon. Eso para que lo lean en la casa todos. Hechos 18, 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Recuerdan cuando escribieron en la cruz los romanos que iban a crucificar al Señor en el madero? ¿Qué fue lo que escribieron? ¿Y qué dijeron los judíos? ¿No tenemos otro? Sino César. Y ahí usted tiene la asociación. El pueblo judío sabía que su rey es Dios, aunque ellos tenían gobernantes. Pero en su asociación con el imperio dijeron: nuestro rey es el César. Y no había problema si había que adorar al César. Aquí la iglesia de Pérgamo no ha negado el testimonio del Señor, por eso utiliza una figura de Antipas. Hermano Oscar, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 12. Pablo escribiendo a la carta de Galacia, escuche lo que dice. 5, 1 al 12. Sí, señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén. Hay un problema, y es que cuando la gente que es religiosa la permitimos en nuestra vida, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos impregnan con sus tradiciones y con sus... Y terminamos desligándonos de la verdad. esclavizados, haciendo lo que ellos hacen. Ojo con eso, debemos de tener muchísimo cuidado. Hay iglesias donde las mujeres entran con velo. ¿Las ha visto? Hay iglesias donde las mujeres no pueden utilizar un jean. Tienen que, para mí es la máxima expresión de la hipocresía, que toda la semana ande en un pantalón y el domingo llega al púlpito a ponerse una falda. ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Qué es lo que me quiere enseñar usted? El atavío de la mujer tiene que ser decoroso todos los días. Si para subirse, digamos subirnos,
Me subo al púlpito, eso aquí es una contradicción. Me subo al púlpito. Si para pasar adelante a dirigir una reunión necesito una falda, usted me está diciendo que en su diario vivir necesita una falda. ¿O cuál es la imagen que me está vendiendo? Eso es hipocresía. Y hay gente religiosa. Conozco otros hombres muy bien intencionados que llevan sus niños a la iglesia con corbatica y se ven hermosos, ¿no? Y es lindo enseñar al niño a utilizar corbata y se ven elegantes, se ven hermosos. Pero que no sea una imposición para solo el día del culto venir con corbata. Papi, no es el atavío externo, sino el interno. Y vamos tomando todas esas tradiciones. Satanás se ató. Y en nuestras oraciones también. Porque somos incentivados a copiar lo que otros hacen. Caminar con una persona que no anda rectamente, conforme leía el apóstol Pablo a los Gálatas, que leía el hermano Oscar, era un problema. Llegaron los judaizantes, se metieron a la congregación, la quieren volver sinagoga de Satanás. Oiga, ustedes se reúnen en día de reposo, amén, qué bueno, pero les falta circuncidarse. Sí, claro, y le falta guardar las comidas, y le falta guardar esto, y están volviendo el evangelio una tradición de hombres, y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos libertad en el Señor, amén, pero la libertad no es libertinaje. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, seguimos con nuestros textos. Habla el Señor a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, que significa contra todos. Les doy lo que la Biblia enseña, no quiero ir más allá. Personifica la firmeza de la iglesia de Pérgamo para mantener el testimonio del Señor. ¿Hubo un personaje en la iglesia de Pérgamo llamado Antipas? Probablemente. ¿Fue sacrificado? Probablemente. Algunos dicen que por él no rendirse ante el César, lo metieron en esos becerros llenos de candela y lo quemaron, porque así se exorcizaba a los demonios de los hombres. ¿Por qué no lo traje? Solo les comento, porque eso es parte de la cultura católica y a mí no me interesa nada hablar de esas cosas. Eso lo tienen allá en sus santuarios, San no sé qué y San sí sé cuándo. Prefiero tomar el texto de la escritura y decirles: Antipas significa contra todos, anti y paz, que personifica la firmeza de la iglesia en Pérgamo. Ya les dije la tradición católica. Era necesario que la iglesia no se dejara contaminar con el ritualismo judaico de los antiguos sacrificios. Alguien que abra la escritura. Hermano Cristian, segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 16 y 17. Cuando la iglesia descuida la gracia del Señor, la verdadera doctrina, y comienza a comer de todo, tenemos un problema. Hay una mezcla de pensamientos y no tenemos la unidad del Espíritu. Por eso el uno piensa que ha de ser así, porque escuchó al de por aquí y escuchó al de por allá, pero nunca escuchó al Señor. Y debemos de tener mucho cuidado en la Escritura. Ese sincretismo nos mata. Como el Señor le escribe a la iglesia de Pérgamo y le dice: Juan, comuníqueles esto, porque ustedes están permitiendo muchas cosas dentro de la iglesia. ¿Y dónde está mi palabra? ¿Qué dice Corintios? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Escúcheme, está escribiendo el apóstol Pablo, siendo judío de la tribu de Benjamín, entre los fariseos, excelente, y dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
se desliga el apóstol Pablo de toda relación con los judaizantes. Si fui de la iglesia de tal, si fui de la sinagoga de tal, si mi maestro fue tal, agradezco al Señor por ese maestro, pero ahora he conocido el verdadero maestro y a él sigo. Parte de nuestras enseñanzas, lo hemos dicho, vienen impregnadas de la cultura de la religión católica hasta la composición de nuestra Biblia. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado, muchísimo, en la manera en que exponemos y presentamos ciertas cosas dentro de la Escritura. Vamos a remitirnos solo al texto bíblico, solo lo que es Biblia, lo que dijeron los reformadores, sola Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a escuchar al Señor y no vamos a escuchar a otras personas, porque si no entramos en confusiones. La sinagoga judaica, el templo de Jerusalén, hablado por el profeta Daniel, va a entrar en un juicio con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una persona entra en juicio con Dios. Por desobediencia. ¿No se ha arrepentido? Por olvidar la ley. Olvidar la ley. ¿Qué más? Que habían abandonado el pacto y habían seguido sus propias tradiciones. Amén. Si está escrito en Pérgamo para nosotros como iglesia, salvo una vez salvo, siempre salvo serás. Rezaba el dicho. Eso no reza esta iglesia, sino que nos mandan a tener cuidado. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. No puedes estar comiendo de todos asegurándote de que tú estás bien, porque hay hombres que se han levantado a proclamar el evangelio, y no porque yo no estoy diciendo que esté mal con que hablen del evangelio, sino que sus intereses son contrarios a la escritura, y aquel que lo escucha quiere seguir eso. A ver, se lo voy a decir como dice el apóstol: porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y los arrastrarán al error. Un pastor codicioso, un pastor adúltero. Hablo del adúltero que mancha la escritura, no de sus debilidades personales, porque eso se las trata el Señor. Que adultera la palabra, que mancha la palabra. Yo no entiendo a veces cómo una persona puede venir y decirme, o mejor, le pongo este medio. Yo tengo un hermano, lo denomino hermano en la fe, que él camina por unos caminos rarísimos. Y cuando yo hablo algo y él me dice, ay, sí, así es, yo quedo quieto. Yo digo, estoy mal. Porque se supone que lo que yo enseño es en contra de lo que él hace. ¿Me están entendiendo? Es importante que nosotros lo entendamos. Es importante. No es que esto es igualito. Aquí hablamos de Génesis 6 y hablamos de los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres, y luego van y escuchan por ahí al predicador fulano de tal con un nefilim. Igualito a lo que dijeron en la iglesia. Igualito. Tenemos que aprender a diferenciar. ¿Su merced sabe diferenciar un billete falso? Claro, ¿no ve que son sus intereses? Un billete de 20 y que tal un moradito. Uy, delicado, mis intereses. Lo mismo nos pasa a nosotros con la escritura. No debemos dejar mezclar nada. Porque recuerden la ilustración de un día que fue el profeta y se sentó con sus discípulos, los hijos de los profetas, y uno trajo una calabaza montés y la echó a la olla y comenzó a hervir el potaje porque estaban haciendo una sopa. Y entonces alguien llegó y probó la sopa y sintió la amargura y dijo, varón de Dios, hay muerte en la olla. Pero hasta que no lo probaron, lo sintieron. ¿Y qué hizo el profeta? Le aplicó harina, símbolo de la palabra, y se saneó lo que había en la olla. No todo lo que comemos es bueno. Debemos de ser selectivos, tener cuidado. Una dieta balanceada en el Señor, buena nutrición. Dijo el pastor Donizetti, hamburguesas no, filetes sí. Deje de comer tanta hamburguesa y coma buena carne. Amén.
ensaladitas, frutica, eso es la Biblia. Ya vamos a seguir mirando esto. Y este fue el coste, aunque es una palabra más como de economía, del rechazo de Dios contra todo ese ritualismo judaico. Mire lo que dice Isaías capítulo 5, que nos va a leer la hermana Liliana. Isaías capítulo 2, versículos 5 al 12. Me van a preguntar por qué se metió en problemas Israel con el Señor, por abandonar el pacto, por meter idolatría dentro de las cosas, por hacer de las cosas espirituales algo feo, algo sucio. Aquel que ama y adora este libro, pero ni siquiera se detiene a pensar qué es lo que el libro dice. Hay gente que pelea por el libro, no por el Señor del libro. Eso se llama bibliólatras. Y es importante que nosotros entendamos, el pueblo de Israel tuvo la ley y malinterpretó la ley, y por eso se metieron en este problema. Escuchen. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se ha arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia también de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Aleluya. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Amén. Y si ha de enorgullecerse un hombre, ¿en qué ha de enorgullecerse? En conocer al Señor y decir que Él es Dios. Sea orgulloso diciéndolo. Pero el pueblo de Israel tomó esto que era la menorá, el candelero, y entonces lo pusieron porque el Señor dijo que había que iluminar, pero esto me representaba al Señor Jesús, que viene a ser la luz del mundo. Pero terminaron amando esto y no al Señor que representaba. ¿Me están escuchando? Comenzaron a amar más la Torá que lo que la misma Torá estaba enseñando, la ley y los profetas. Y ese es un problema, cuando usted termina amando más la religión que al Señor. Somos creyentes en el Mesías, somos la iglesia del Señor. Nosotros estamos llamados a impartir el evangelio a las personas. No podemos hacer de la doctrina un culto, pero sí honrar al Señor con la doctrina, que eso es lo que el Señor está enseñando. Es muy importante para nosotros. Vamos a la escritura. Lo que la hermana estaba leyendo es una sentencia del Señor a Israel, que le dice: Israel, usted se olvidó de mí. Usted hizo una urna para las ofrendas, pero ahora ama más la urna y las ofrendas que a mí. Y esa es la tendencia del hombre. Ay, yo pienso que es así. A mi pensamiento le hago un altar y luego le rindo culto. ¿Qué problema? Esos son los ídolos en el corazón del hombre, que dijo Juan Calvino un día. Los ídolos en el corazón del hombre es aquello que usted pone por encima del Señor pensando que es algo bueno, pero no es así. ¿La economía es buena? Amén. Las riquezas también. ¿Qué dice el Señor en el texto? Israel, Israel, ¿qué les pasó? Hay una ley contra el oro. ¿Qué dice la ley contra el oro? No multipliques mucho oro, porque tu corazón se desvía. Hay una ley contra los caballos para el rey. No multipliques caballos, Deuteronomio. Usted ya tiene que estar transcribiendo el libro de la ley. El mucho oro pervierte el corazón. Tengan cuidado con eso. Cuando el pueblo de Israel, que estaba en la cautividad en Egipto, el Señor les dijo: Faraón, deje ir a mi pueblo. Faraón tuvo que pasar por una sesión de liberación del Señor y lo dejó salir. Cuando sale, el Señor le dice a los egipcios:
me les da todo el oro que ustedes tienen. Y se quitaron los zarcillos, todo lo que tenían, y el oro se lo entregaron al pueblo de Israel. El predicador dice: Dios enriquece su pueblo. Me parece que ese oro es para el trabajo que se va a hacer en el desierto. Señor predicador, a veces perdemos de vista lo que la Biblia enseña. Ese oro fue llevado al desierto para allá construir las cosas para el Señor. Pero resulta que el enemigo se interpuso y crearon un becerro con el oro, hablándonos de cómo el hombre busca, con lo que el Señor le da, crear ídolos en su corazón. Y viene un castigo terrible. Y luego el Señor dice: ese oro lo trajimos fue para esto. ¿Quién te dijo que lo que yo te di es tuyo? Solo te lo di para que lo administres. ¿Estamos entendiendo? Eso que te estoy dando no es tuyo. Te lo doy para que lo administres y seas un buen administrador conforme a la multiforme gracia del Señor. A veces lo olvidamos. Mío. Cuando peleemos, cada uno se lleva su banca. ¿De dónde? ¿Qué es lo que estamos mirando? Vamos a Apocalipsis. El Señor dice a la iglesia, como les dice a cada uno de los que estamos acá: yo conozco tus obras. ¿Qué opinan cuando el Señor le dice eso? Yo conozco lo que usted hace a diario. Yo conozco tus obras. Pero me va a remitir al texto. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Algunos intérpretes de la escritura dicen que debido a los templos que habían allá. Pero retienes mi nombre en medio de todo eso. O sea que las obras están malas. Pero, cambia el sentido, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Entre vosotros donde mora Satanás. Dijimos que Antipas representa la fidelidad y el Señor lo llama el testigo Fiel. y en la Biblia el único que lleva ese título es el Señor. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para no entrar en suposiciones. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Mire, cada vez que usted se para en una comunidad y usted dice, como Coré, ellos no entienden. De pronto muchos de nosotros, no. Jefté un día lo dijo. Ellos lo entienden, nosotros no. Aunque nosotros sí. ¿Por qué? Porque hemos estudiado la escritura. Como Débora cuando profetiza. Y así pasa en la audiencia que ha creído en el Señor, que fueron de los judíos que están con el Señor. Y por eso el apóstol va a poner ejemplos del antiguo pacto para que vean el problema y lo que trajo ese problema dentro de la comunidad. Por eso va a utilizar esto. Balaam. La enseñanza de Balaam, cuyo nombre, como Nicolaos que vimos en la clase pasada, significa conquistador o destructor. Conquistador o destructor del pueblo. Balaam en el hebreo, igual que Nicolaos, es la misma representación. Personas que destruyen el pueblo. Balaam fue un profeta que deseaba alianza y dinero. Por eso a veces nos chocamos con los predicadores. Usted se choca con los predicadores de la prosperidad, ¿eh? ¿Pero ayudan a su pastor en la iglesia? ¿No? ¿En dónde estamos? Tenemos que ayudarlos. Porque por un lado, dijo el pastor Sproul, tenemos la tendencia a bañar el niño, lo bañamos bien, y luego botamos el agua junto con el niño. Y las cosas no son así. Tenemos que aprender a hacer diferencias. No soy del camino de la prosperidad, pero tampoco ando por el otro sesgo. Un poquito de levadura leuda toda la masa.
¿No me lo creen? Miren, estos días tuve una lucha con una plaga llamada ratas de 4 patas. Me recomendaron cierto veneno. ¿Qué les parece si les sirvo un vaso de leche y le agrego una gota de ese veneno y usted se la toma? ¿Se la tomaría? Aquí no falta el pentecostal que dice: si bebiere cosa mortífera no me hará daño. Si tú ves que algo está contaminado, no lo pruebas. Un poquito de levadura leuda. Mantente limpio, mantente sano. Si tú te llegas a enfermar doctrinalmente, el problema es mío. ¿Me están oyendo? Porque ustedes están obedeciendo. Y oro y suplico al Señor que todo alimento que se les sirva a ustedes sea extremadamente limpio, higiénico. La palabra del Señor es muy limpia. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado para que usted sea robusto en el Señor. Es importante. Esa es nuestra responsabilidad. Dice el hermano Jacobo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La predicación no se trata de entretener al pueblo, sino de que sean fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor. Por eso a esos predicadores que andan buscando dinero, pues no vamos a decir que son falsos, sino que llevan la doctrina de Balaam. Balaam, la doctrina de Balaam. ¿Qué dice el texto de Apocalipsis? Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, o sea al rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam, el profeta; Balac, el rey contrario a Israel. ¿Se recuerdan la escena? Ese rey quiere destruir a Israel y llama, para los del mundo, Balaam es un adivino. Para los de Israel es un profeta. Muchos judíos dicen que Balaam era un falso profeta. No, porque hay unas profecías que él dijo que están registradas en la Biblia que se cumplen en el Mesías. Y hay que tener mucho cuidado con eso cuando decimos que alguien es falso. No nos han dado esa autoridad, sencillamente porque se equivoca en algo. ¿Entendido? ¿Entendido, hermanos? Y entonces quería derrotar al pueblo, y Balaam, ahorita lo vamos a ver, va a salir a maldecir el pueblo, y el Señor le va a aparecer en el camino. Ustedes recuerdan la historia. Y Balaam va montado en un asna, va con 2 criados, y el ángel del Señor se para en el camino, el asna ve el ángel y se detiene y se pega contra la pared. Balaam le pega al asna y le dice: vamos, vamos pues. Y el asna pues calla, y le pegaba y el asna y calladita. Y dice la Biblia que el Señor le soltó la lengua al asno. Y el asno le dijo: ¿por qué me pega, Balaam? Imagínese ese diálogo. ¿Por qué me pega? ¿Siempre no le he servido? Es que aquí al frente está el ángel del Señor y no puedo pasar. Y dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos a Balaam y pudo ver el ángel. Ya lo vamos a ver ahorita. Como no pudieron maldecir el pueblo del Señor, Balaam dijo: ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ay, hay unas mujeres moabitas lindas, lindas esas tremendas. Vamos a hacer que se mezclen, que tengan relación entre ellos y que los lleven a la idolatría. Pues llevando al pueblo a la idolatría, la ira del Señor se enciende. Y ese es el problema. Nuestro texto, importante primero nuestro texto. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice: la doctrina de Balaam enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Poner tropiezo es hacerse uno con el que lo lleva a la esclavitud. Porque usted se unifica en el pensamiento. Dice el apóstol Pablo: si un hombre va a un sitio de prostitución
y se acuesta con la prostituta, se vuelve una sola carne con ella, porque hay una unidad. Es importante entender esto. Poner tropiezo es hacerse uno con el que lo lleva a la esclavitud. Como en el caso de las moabitas, en este caso sometidos a preceptos de hombres y no al Señor, una mezcla rara de cristianismo, es un problema. Ejemplo, esto lo tienen muchas iglesias. Usted tiene que asistir un año a la iglesia y damos testimonio de que usted vino un año y puede pertenecer a la membresía. Luego tiene que tomar un curso para el bautismo de otro año y así comprobar y darnos testimonio de que lo podemos bautizar. Cuando voy a ver a Felipe y el etíope, ¿pasaron 2 años en eso? Creo que no. Mandamientos de hombres. Si usted viene a la congregación, usted no interesa de bautizar, tiene que volverse a bautizar. ¿De dónde? No sé que el hermano diga, no, yo sí me quiero bautizar porque no me explicaron, ahora lo quiero entender. Eso es muy diferente. Pero las imposiciones de la iglesia. Si alguno está en disciplina, no toma la cena. ¿Ha oído eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si la cena es el medio de gracia con el que me limpio. A ver, llego sucio a la casa, huelo a feo, y me dicen, no se baña. ¿Cómo quieren que me quite el olor fétido? ¿Cómo? Pues con la ducha. Déjenme participar de los medios de gracia. Hay veces los hombres, por instaurar disciplinas, cometen errores. Hay otros que expulsan a los hombres de las iglesias. La Biblia me enseña eso. El hermano se robó los 10, vamos a entregarlo a Satanás. Amén, amén, hermano, hagámoslo. ¿Qué es eso? Nadie puede expulsar a nadie de la congregación. El Señor dice, si después de una llamada de atención de una y otra manera, esta persona no se arrepiente, tenlo como una persona nueva en la iglesia, como un gentil y publicano que no se ha arrepentido, para que sigas trabajando en él. ¿Estamos? ¿Sí me estoy comunicando o no? ¿Qué parte fue la que no entendimos? Me lo pregunte con gusto. Primero a los Corintios capítulo 10, Juan, versículo 15 al 22, Pablo viene hablando sobre cómo la iglesia, hermanos, la iglesia comenzó desde Adán y Eva. La iglesia del Señor viene desde Adán y Eva y todos siguieron las promesas hasta que viniera el Mesías. Después de venidos el Mesías, todos seguimos las promesas hasta que Él retorne por segunda vez. La iglesia es una sola. Y Pablo dice, mire lo que le pasó a la congregación cuando estaba en el desierto. Todos tomaron de la misma bebida, fueron bautizados en el mar, comieron del maná. Versículo 15 al 22, Juan. Dice la palabra del Señor: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Amén. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Amén, gracias. Pablo está hablando de la unidad que hay cuando participamos de algo. Cuando alguien participa, los de Israel con el altar son uno con el altar. Los que participan en la cena son uno. Por eso dice, no podemos comer de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, porque nos hacemos uno.
O usted acepta la gracia del Señor que está en la Biblia y no le crea mezcolanzas, porque usted tiene un problema. Hay personas que creen que haciendo buenas obras van a ir a la presencia del Señor, al cielo, digámoslo así. Eso es falso. Nadie se salva por buenas obras, sino que las buenas obras acompañan a los salvos. Nadie se salva por buenas obras, pero las buenas obras acompañan a los salvos. El problema fundamental es que la iglesia no siguió la palabra. Por eso el Señor abre la carta a Pérgamo diciendo: dígale a Pérgamo que yo soy el Señor de la Biblia. ¿Qué pasó con la escritura? Ustedes tienen el pergamino y tienen todo. ¿Qué pasó? Tengo la espada de dos filos y voy a ir hacia ustedes. El problema fundamental es que la iglesia no siguió la palabra del nuevo pacto y comenzó a entremezclar los mandamientos de los hombres con la posición y el dinero. Hoy en día es más fácil sacar un versículo de la escritura, descontextualizarlo y hacer mi propia doctrina. Por eso ustedes vienen siendo preparados en el Señor, todo dentro de su contexto. Hay que analizarlo muy bien. Malditos todos, nación toda, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado en vuestros diezmos? Probadme ahora en esto, y si no, abriré las ventanas. El Señor dice que abrirá las ventanas. ¿De dónde me está sacando usted eso? No descontextualice. ¿De dónde? El Señor ha venido. El Señor es el hacedor de milagros. Él viene a hacer milagros. ¿De dónde? Si cuando entró al estanque de Betesda sanó a uno, no me dice que todos fueron sanos. El Señor utilizó los milagros para dar testimonio de que Él era el Mesías, pero su mayor énfasis en la Biblia fue la palabra del Señor. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dicen la ley los profetas? No crea tanto en milagros ni en milagreros, crea en la palabra del Señor, lo que Él dice. Que si usted cree en lo que Él dice, tiene asegurada su vida. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es importante entender la escritura. ¿Por qué desfallece en sus oraciones? ¿Por qué desfallece en su credibilidad al Señor? Porque no ve ya. Pensamos que el Señor es el mago de la lámpara. 3 deseos ya concedidos. No, ese no es el Señor. El Señor es un Señor rey de respeto, soberano absoluto, majestad divina. ¿Me lo escuchó? Él no es chucho, como algunos piensan por ahí. Es el Señor de señores, el Rey de reyes. Ante todos los patirrajados del mundo llamados presidentes y honorables se tienen que arrodillar delante de Él, y eso me enorgullece, porque solo hay uno, Señor de señores, donde lo que el hombre tiene por sublime se tiene que postrar delante de Él, y nosotros somos llamados a alegre comunión con Él. ¿No le parece eso emocionante? Hoy estuvimos en la presencia del Rey. ¿Y quién da testimonio de eso? Él. ¿Y quién hay que le diga a Él: ¿por qué haces esto, Señor? Es importante entenderlo. Entremezclar los mandamientos de Dios con los mandamientos de los hombres, meter posición y dinero, es crear un reino alterno. Y eso no existe en el Señor. Está el reino instituido por Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Solo hay un reino al cual pertenecemos nosotros. Solo hay un rey. Cuando vienen épocas de elecciones entro en la crisis y tengo que orar al Señor y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame.
Ayúdame porque a veces quisiera dar mi voto al que es menos peor, para que esto no siga en declive, pero sé que tendrá que seguir en declive. Sigamos en nuestro estudio. ¿Qué pasa cuando la iglesia deja la doctrina? Se convierte en una iglesia que funciona con el poder, pero con el poder de la mente carnal, lo natural, el viejo hombre. Hermano Alex, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Hermano, ¿por qué me lleva a Gálatas? Porque todo lo que Pablo escribió estaba en el mismo pensamiento de lo que Juan está escribiendo en la revelación, que la misma revelación del Señor, porque el mensaje es uno solo para la iglesia. No es que las cartas de Pablo están aparte de lo que Juan escribió en el libro de la Revelación o Apocalipsis. ¿Qué dice Gálatas? Gracias, hermano. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Cuando habla de las obras de la ley, está hablando de la obra de la ley de los hombres, no de la ley perfecta del Señor. Les estaba diciendo que se convierte en una iglesia que funciona con el poder de la mente carnal, porque quieren vivir para sus deseos. ¿Usted sabe lo fino que es ese hilo para caer? Si usted está en una necesidad y dice, no, el Señor lo que quiere es esto. ¿Escuchó? No, el Señor lo que quiere es esto. Es su razonamiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Dónde lo encuentro? En la palabra. Yo sé que el Señor quiere esto. ¿De dónde lo está sacando? ¿De dónde? Voy a un ejemplo. Hermano, yo tengo 6 hogares. Yo no me solté de eso, unas incrédulas del diablo, como de un pastor. Es mejor una fría en el mundo que una helada en la iglesia. Y leí en la Biblia que el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Yo me quiero volver a casar, porque es mejor casarse que estarse tiempo. Mire la doctrina como la voy legalizando. Voy cogiendo un texto de aquí, otro texto de allí, otro de allá. O sea, ¿qué es lo que hago? Cojo un pedazo de lámina, un ladrillo, un pedazo de teja y un pedazo de cable, y con eso quiero armar una casa. No, señor, así no se arma una casa. Así no se arma la doctrina, con los versículos que usted me descontextualiza. Para eso el Señor nos ha puesto como ministros en la iglesia, y ahí le queda duro. Es que usted siempre es a llevarle, no la contraria. No es la Biblia. El Señor dice, estando en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, esta aflicción viene de tu mano, la recibiré. Esta bendición viene de ti, ayúdame a administrarla. No es lo que yo piense, es lo que la Biblia dice. Piense, por eso es que pegamos frases que a veces ni entendemos. Piense como la Biblia piensa. Ah, esto suena bonito. Facebook. Piense como la Biblia piensa. Fulano de tal. Ah, qué rico. Piense como la Biblia piensa. Pero verdaderamente pensar como la Biblia piensa es desarmar nuestro yo, es tumbar nuestro ídolo. Es una lucha. Versículo 15 en nuestro texto de Apocalipsis capítulo 2. Termino la lectura del verso 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
¿Cuál es la doctrina de Balaam? Enriquecerse y hacer alianzas. No importa si hay hombres que son así, hermanos. Son tenaces. Creo que ustedes ya saben este cuento. Una vez un hermano que aprecio mucho llegó y me dijo: hermano, yo lo quiero invitar allá arriba a llevar el mensaje del evangelio. Y le dije: camino, vamos, hermano. Y en la mitad del camino paró el automóvil, sacó el diezmo y me lo dio. Me dijo: hermano, se me ha olvidado darle el diezmo, tome el diezmo. Yo le dije: ay, gracias, varón, qué bendición. Subimos. Cuando llegamos, llevamos la palabra. Yo vi un ambiente raro. Eso no es como tan católico, dirían por ahí. Esto no es tan... Bueno, no fuimos. A los 15 días volví y me dijo: hermano, vamos donde la hermanita. Y yo le dije: bueno, vamos. Claro, ya me di cuenta del asunto. Él volvió otra vez. Mi hermano, su ofrenda. Y me acordé del libro de Jueces, cuando un hombre por allá llega y coge una levita, ¿recuerdan? Camine, usted va a ser mi sacerdote y yo le pago. Le dije: mi hermano, mire una cosa, le voy a ser sincero, lo quiero mucho y lo aprecio. Usted tiene su esposa y a mí me parece que esta señora es su amante. Guarde su dinero. Yo no le participo más en esto. Llevar el evangelio es una cosa, y venderse uno, perdónenme la expresión, como una vulgar prostituta por unas monedas. Es más, perdónenme la expresión, dice la escritura que la prostituta aún se valora porque ella cobra por sus servicios. Eso dice la Biblia. Como una ramera venderse uno. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Queda entendido? El evangelio no lo negociamos por ninguna moneda. Y no vamos por el mundo como Balaam tratando de que nos den una ofrenda y pasar todo por encima. Tranquilo, mi hermano, no, el Señor le ayudará a dejar esas mujeres. Tranquilo. Desde que su esposa no se entere. ¿De dónde? ¿De dónde esa negociación? Es un problema. La escritura es una sola. No nos invitan a predicar. Que no nos inviten, ¿qué hacemos? No se nos abren las puertas para ir a las otras iglesias. Qué pena. A donde vamos, vamos pidiéndole al Señor que enderece los pasos de los demás. Porque ese es el evangelio. Que hermano, me costó, pero bueno, aquí voy. Como la samaritana, pobrecita, tenía 5 maridos, ¿cierto? Pero cuando se encontró con el Señor dijo: y no, yo voy a arreglar esta situación. Me toca legalizar esto. Y es verdad, cuadrar las cosas con el Señor. Versículo 15 dice, les decía, la doctrina de Balaam, que es por intereses personales, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y aquí está, los nicolaitas. Lo mismo se había hecho en el tiempo del judaísmo, donde los sacerdotes del templo echaron o excomulgaron. ¿Recuerdan al hombre ciego que el Señor sanó? ¿Por qué lo sacaron? Porque lo sacaron. Porque no llenaban los estándares morales de la conducta religiosa que ellos tenían. Fue sanado en día de reposo. Ese tipo debe ser malo. Fue por eso. Esos sacerdotes pensaron que Dios les había dado la autoridad para actuar de acuerdo con su propio entendimiento. Y ese es el problema cuando usted razona la escritura, cuando usted dice: no, Dios debe decir esto. Y es el problema cuando la iglesia hace concesiones con el error, terminamos en esclavitud. Aquí le tengo unas figuritas. Las doctrinas de los hombres rechazando al que no sigue sus caminos. Y cuando la iglesia, aquí le pongo sus clérigos, negocian, y hay trampas. Senadores que van al gobierno a recibir dineros que no les corresponden. Porque el amor
Es el ídolo de su corazón. Y el Señor no quiere esta suciedad dentro de la iglesia. Él quiere corazones limpios, felices los de corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Y es un lío cuando nosotros no entendemos. Así se demora la transición de esto. Muy arriba. El Señor le dice a la iglesia, verso 16 de Apocalipsis 2, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. El ángel del Señor se había encontrado con Balaán. Hermano Omar, Números capítulo 22. Versículo 21 y luego versículo 31. Amén. Hermana Natalia, Números 31:8. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Balaam va a maldecir el pueblo, viene el suceso del asna, y Balaam se le abren los ojos y ve al ángel con la espada en la mano, listo, para darle su sablazo. Números 31:8. Mataron también entre los muertos de ellos son los reyes de Madián, Elí, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a ese hombre. Amén. La Biblia se encarga de decir que lo mataron a espada. La espada de Dios, la palabra de Dios viene y nos dice la advertencia, y si no obedecemos, ella misma nos mata. Por eso el Señor más adelantico en Apocalipsis 2 dice, vendré pronto y haré guerra contra ellos y no los perdonaré. Cuando el Señor dice va a hacer guerra, cuando el Señor sale a la batalla no hay quien lo detenga. Cuando el Señor sale a la batalla no hay vuelta de hoja. Ya perdió. Por eso el ángel les sale con la espada, pero luego les dice mátenlo, y muere en la batalla contra los de Madián. La palabra del Señor es para tomarla muy en serio en nuestras vidas. El espíritu de consejo, como vimos en los 7 espíritus al comienzo de la Biblia, estaba destinado a contrarrestar el consejo de Balaam. Nosotros nos podemos limpiar de la inmundicia leyendo la escritura, orando al Señor y entendiendo. Esta advertencia, ya voy terminando, hermanos. Verso 16 de Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor no pelea contra la iglesia. El Señor pelea contra los nicolaitas y contra los de la doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en la iglesia de Pérgamo? Dándole una advertencia a aquellos judíos que no quieren aceptar la ley del Señor ni la palabra, diciéndoles cuidado, arrepiéntanse. Pero si no se arrepienten, me voy contra ellos y mueren. Esta advertencia de la venida de Cristo se refiere a un juicio que era inminente para la iglesia de Pérgamo. No para los santos, sino para los que estaban introducidos. Donde quiera que los herejes son tolerados en el pueblo o por los dirigentes, la presencia del Señor en su iglesia se hará notoria en su vida. Cada vez que usted hace el acuerdo mental y desobedece al Señor, pueda que no reciba en el instante el castigo, pero se lo digo como dice la Biblia, viene como caminante y viene dando pasos lentos pero seguros, y llegará el día. No podemos jugar, no puedo hacer mis acuerditos mentales, porque cuando venga la calamidad nadie la va a quitar. ¿Me están escuchando? Por eso hay que obedecer lo que el Señor dice.
termino ya. Al que venciere, versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido. El maná escondido, usted lo verá que fue un maná que cogió Moisés y lo guardó en una olla, que después va a ir al arca del pacto. Ese es el maná escondido. Está en Éxodo 16:31, su merced lo lee después en la casa. Al que venciere se le da a comer del maná escondido. En otras palabras, la mayoría de la iglesia había dejado a un lado la palabra. Se estaban deslizando, cayendo en el error de la misma manera que los israelitas habían hecho antes que ellos. Sus líderes religiosos se hicieron cada vez más religiosos y carnales. En la iglesia de Pérgamo, la palabra de Dios será revelada a los que se arrepienten y apartan de estas herejías. Solo los vencedores tendrán oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando usted se limpia de contaminación, escucha la voz de Jeremías que dice: así dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Pero con su mezcla, no. Clama a mí y yo te responderé. Por un lado quiere entrar al reino con la esposa y al otro lado con la amante. Corazones divididos. Así no es. Clama a mí. Ahí está el texto, solo medite en el Señor. Tú dices: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para eso debo renunciar a donde estoy prendido. Dice el texto de Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca. En la Biblia hay una piedra blanca relacionada con el maná. Por favor, abran Números 11:7. Cuando el Señor habla algo, Él siempre lo habla desde la Biblia. El Señor siempre habla todo desde la Escritura. ¿Está entendido? Digan amén. Eso, gracias. Me hacen sentir acompañan. ¿Qué dice Números? Perdón, Isaías. Números 11:7. Ah, sí, Números 11:7, perdón. Y luego Isaías 62:2. ¿Qué dice Números 11:7? Alguien que lo lea, por favor. Analí. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color del bedelio. Gracias, mi hermana. Les doy el texto para darle luego ustedes van y buscan bedelio y hacen la relación. Cuando la Biblia habla de que el Señor le dará el maná escondido, en la revelación de la palabra que el Señor le va a estar dando, la cual las personas que no lo anhelan no pueden comerlo. Al que venciere le daré a comer del maná. El maná representa la palabra. El maná representa la comunión con el Señor. Ese es el maná. Isaías capítulo 62, vamos a hablar de la piedrecita blanca, que es lo mismo. Está relacionando la piedra blanca con el maná. Isaías 62:2, ¿qué dice? Entonces verán las dientes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te serán puestos un nombre nuevo de la boca de Jehová lo nombrará. Ahí está el texto de lo que Juan está escribiendo.
Le daré un nombre nuevo y el Señor es el que le da el nombre nuevo. Por eso el Señor hace referencia aquí. Recuérdenlo, la Biblia se interpreta ella misma. Y cerramos con este texto. La piedra que era marcada con nombres en el Antiguo Testamento era el ónice y era de colores. Es importante que nosotros entendamos. Ahora, la piedra nueva o la piedra donde se escribe el nombre está hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está implicando que usted va a tener una nueva relación con el Señor. Cuando usted estudia la Escritura, y yo se los he dicho muchas veces, no sé por qué no me lo entienden. Si viniera yo acá y le dijera, mira, si revuelves la sal con un poquito de ácido bórico y le das otro polvito y lo tiras al aire, hace una explosión. Ese hechizo durará 15 días y la persona se enamorará. ¿Usted me lo cree? Ese se lo aprendí a Harry Potter en uno de sus libros. Un ejemplo. Entonces el hermano vaya a hacer la mezcla y si verdaderamente me copió y me entendió, vaya a hacer la mezcla. Uy, sí, este es el efectivo. Cuando yo les digo que la Biblia trae sanidad a sus cuerpos, a sus almas, regenera sus huesos, cambia las vidas, es porque así es. Que le da paz a usted y le da nuevas fuerzas en medio de la angustia, así es. Yo no le estoy diciendo algo que no he experimentado. Que si estoy triste y voy y prendo el computador y me pongo a cantar salmos, así es. Se cambia mi lamento en baile. Lo que la Biblia dice, así es. Si el Señor le dice, clama a mí, yo te responderé. Y su pregunta es, ¿por qué no me responde? Tengo que remitirlo a una sesión de consejería con Santiago. Santiago le dice, pedís, pero pedís mal. Y luego lo remito a otra. Pero si yo he hecho esto y esto, entonces la viuda y el juez. Y yo tengo que mirar desde todos los ángulos de la Escritura antes de juzgar al Señor, antes de decir algo. Por eso usted no decaiga en la fe. Se lo he dicho, cuando está a punto de caerse el edificio, el Señor se lo levanta. Es importantísimo entender que lo que Dios dice en la palabra, así es. Lo que Dios dice en la palabra es, así es. ¿Qué significa Él? Amén. 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 Así es. Amén significa así es. Pon a prueba tu propia vida espiritual en el momento que te encuentres. A ver si Dios no se manifiesta en tu vida. Todo lo queremos a veces arreglar en la astucia de nosotros. Todo, cualquier problema. Si es un problema con el vecino, fiscalía. Para mí es más beneficioso que lo arrastren a una estación, que el corazón de esa persona sea quebrantado, que conozca al Señor. ¿Ve la gran diferencia? No vemos esos motivos o esas situaciones como motivos para conducirlos a Cristo. Veo esas situaciones como motivos para conducirlos en una pelea. Mujeres, ¿ustedes saben el problema cuando ustedes embarcan a sus esposos en un problema? Si él ve que agreden a uno de tus hijos o a ti misma y él reacciona, ¿no va a haber un problema? Por favor, piensen, no sean ignorantes y perdónenme. Usted no está puesta para poner a su esposo de carnada. Cuídelo. Cuídelo. Eso es lo mucho que lo ama. Y nosotros los hombres tenemos que salir en defensa de ellas, ¿o no? Mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. ¿Quién lo dice? El Señor. Vivamos como sabios, como sensatos, no como ignorantes.
Por eso la Biblia está trazada. Hoy el Señor nos ha hablado, no te desligues de mi palabra. Y por más de que veas que los demás corren por donde corran, usted, quieto. Yo usted no tengo para que corra por allá. Déjenlos que ellos en su desenfreno usted los verá. Usted obedezca mi palabra. Necesito el testimonio fiel de la iglesia. Y ahí es donde venimos caminando nosotros. Vamos a orar. De manera personal pido disculpas si me apasiono con los temas de la escritura y a veces soy muy fuerte. Pero quiero que entendamos, mujeres son hermosas, lindas en la iglesia del Señor. Créanme, yo las amo muchísimo. Soy uno de los que batallo en contra de los que quieren paralizar mis mujeres en la iglesia. Yo batallo mucho. Nuestros niños, nuestros varones con formación en el Señor. Y todo lo hago por amor, para que tomemos conciencia y nos cuidemos unos a otros. Le agradecí al Señor esta mañana por la vida de cada uno de ustedes. Y mi alegría de llegar a la congregación es verlos. Pienso en los que están enfermos, pienso en los que están en dificultades y suplico al Señor que nos ayude. Y también le digo, Señor, envía tu ayuda por donde ya ha de venir. Porque por demás es orar por el hermano que pasa necesidades y no tener que darle. Eso es doloroso. Eso es doloroso. Pero nos toca callar en el Señor y esperar a que el Señor haga la obra para poder bendecirnos unos a otros mutuamente. Cierren sus ojos y hablemos con el Rey de Gloria.